Buenos días, mi nombre es Irene Crestas Fariña y voy a poner voz a la comunicación que hoy presento junto a mi compañero el doctor Juan José Lorenzo Castiñeiras. Esta comunicación tiene por título Todo para la escuela, pero sin la escuela. Análisis de las competencias municipales para la promoción de la inclusión educativa y las demandas de los centros. Este trabajo forma parte de un estudio más amplio perteneciente a un proyecto de investigación de I+D+I que se titula ¿Qué estamos olvidando en la educación inclusiva? Una investigación participativa que busca respuestas a la exclusión y a la desigualdad en educación. Se trata de un proyecto coordinado entre 4 universidades españolas y esta comunicación se centrará en el subproyecto coordinador que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Vigo y que tiene por objetivo comprender cómo las políticas y las prácticas de exclusión e inclusión escolar son contestadas y representadas por diferentes agentes sociales y educativos. Existen numerosos indicadores sobre un aumento progresivo de la desigualdad en España en los últimos años, tal y como establece el informe FOESA de 2021, y esta es una tendencia que no es diferente en otros países de la Unión Europea, como dice la OCDE 2021. Es por ello que los discursos de la política educativa en todo el mundo consideran la educación inclusiva como una estrategia clave para abordar las desigualdades, a nivel nacional como internacional. Fijando el punto de partida en la misma, el objetivo de esta comunicación es indagar sobre la relación entre las corporaciones municipales, específicamente las concejalías de educación y los centros educativos, en el desarrollo de las acciones que, desde los ayuntamientos, se implementan para impulsar la inclusión escolar. En cuanto al contexto del estudio, diremos que se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Galicia, atendiendo particularmente a los niveles de educación infantil y educación primaria. Empezaremos diciendo que según la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOMLOE, el Consejo Escolar de todos los centros públicos de educación infantil y educación primaria contarán entre sus componentes con un representante del municipio en el que se encuentra el centro. Además, y en tanto al tema que nos ocupa, debemos destacar que entre sus competencias, una de vital importancia, presente en el artículo 127, establece que el Consejo Escolar debe fijar directrices para la colaboración con fines educativos y culturales con las administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. El desarrollo de esta es sumamente importante para poder crear un sistema educativo global e inclusivo, que en palabras de Graney y Argelagues, 2018, debe ser responsabilidad de todos aquellos que lo conforman, creando redes educativas que, tal y como explica Subirats 2009, son capaces de brindar una respuesta integral para todos, es decir, lograr que las escuelas sean para todos, implicando a todos los agentes que participan en la misma. Transformación necesaria para lograr así lo que este autor denomina una educación comunitaria. No podemos pretender dar respuestas uniformes si pretendemos que la escuela sea inclusiva y para todos. Las respuestas de la escuela deben tener como base una responsabilidad colectiva determinada por el contexto en el que se encuentra, tanto territorial como socialmente, y es aquí donde recae la importancia de los municipios como vehículos para lograr la inclusión, puesto que son estos los encargados de desarrollar los programas educativos municipales. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se evidencia que el papel de los municipios en el consejo escolar de las escuelas se ve limitado, siendo la voz de los ayuntamientos relegada a decisiones de poca trascendencia, sin tener en cuenta su opinión en otros ámbitos de mayor importancia, perdiendo así sus derechos como miembros de pleno poder en la toma de decisiones en el seno del consejo escolar. Por lo tanto, si queremos que nuestro sistema educativo sea equitativo y que la ciudadanía goce de una participación en igualdad de condiciones, en palabras de Muñoz 2013, es imprescindible que los municipios participen en la misma a través de los diferentes servicios municipales de educación, generando vías de comunicación adecuadas. Para ello es necesario asumir una perspectiva comunitaria de la educación, que en palabras de Gallego Vega 2011 es una de las claves imprescindibles para que la educación avance hacia una educación más inclusiva. Es por tanto básico crear conciencia hacia la creación de un municipio capaz de colaborar y comunicarse para poder crear servicios, proyectos o programas educativos que den respuestas a las necesidades reales del contexto territorial en el que se encuentra, en colaboración con los centros educativos, tomando como base el apoyo comunitario
y la puesta en marcha de programas educativos creados en consonancia entre la comunidad educativa, los representantes políticos del ámbito educativo y el tercer sector. Doy paso ahora a mi compañero, que continuará con la explicación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juanjo y estoy encantado de participar en este encuentro. Continuaré donde lo dejó mi compañera Irene, exponiendo la metodología, una síntesis de resultados y las principales conclusiones extraídas. La investigación de corte interpretativo se fundamenta en información cualitativa derivada de 33 entrevistas semiestructuradas en profundidad, aproximadamente de 1 hora de duración como media, que fueron realizadas durante el año 2022 a los siguientes perfiles profesionales. Por una parte, 3 entrevistas a representantes políticos de las concejalías de educación en el ámbito municipal, fueron 3 concejales de educación, 9 entrevistas a directores o directoras de los centros educativos, 15 entrevistas al profesorado de centros de tipología variada y con un desempeño profesional diverso, que se distribuyen entre los siguientes puestos específicos: profesorado tutor, 6 entrevistas, profesorado especialista, 4 entrevistas y orientador o orientadora, 5 entrevistas. Y por último, 6 entrevistas a asociaciones que desarrollan su labor profesional de manera regular en el ámbito de la inclusión educativa. La información será tratada con el programa MASCUDEA para facilitar su análisis y la presentación de resultados, un programa que nos ha sido de ayuda dado el importante volumen de contenido a revisar. En la presentación de resultados emplearemos la técnica DAFO para concretar las debilidades desde un análisis interno sobre los aspectos que podemos detectar como negativos y sobre los que hay que incidir. Las amenazas, que es un análisis externo sobre aquellos aspectos que podrían influir negativamente en el desarrollo de las propuestas. Las fortalezas, que es un análisis interno sobre aspectos positivos de esa inclusión desde una perspectiva comunitaria. Y por último, las oportunidades para detectar aquellos elementos positivos que podrían contribuir a la misma. En cuanto a la presentación de resultados, que como decíamos, los ubicamos en esas 4 dimensiones del análisis DAFO, pretendemos ofrecer una panorámica del estado de la cuestión en Galicia acerca de la materialización práctica de una imprescindible mirada comunitaria en los procesos inclusivos. En ese sentido, detectamos debilidades como la ausencia de una perspectiva sistémica de la infancia, que para favorecerla busque cambiar diversos aspectos estructurales más allá de actuaciones paliativas y que iría en consonancia con la perspectiva comunitaria que debería sentar las bases de las políticas de inclusión a nivel municipal. La participación de los centros de infantil y primaria como segunda debilidad. La participación de los centros de infantil y primaria en la configuración de la oferta municipal de programas educativos es escasa o nula, siendo más frecuente el contacto entre corporaciones municipales y entidades del tercer sector para su implementación. Muchas veces son propuestas que vienen que emanan desde el propio sector privado. Por lo tanto, son casos en los que el profesorado, las familias y la infancia destinataria no participan directamente. Y en muchas ocasiones son propuestas que entidades del tercer sector proponen a los ayuntamientos, que actúan como financiadores y supervisores de su puesta en práctica. Hemos visto el buen funcionamiento de muchas de estas iniciativas con una perspectiva inclusiva debidamente fundamentada, pero que no atienden necesariamente a las necesidades detectadas en los centros escolares. Una tercera debilidad a destacar sería que la inclusión es abordada de una manera difusa, sin una concepción global y compartida del deber ser de la misma entre los diversos agentes que la promueven en esa perspectiva comunitaria, existiendo, por lo tanto, múltiples perspectivas y enfoques con matices diferenciados, no solo entre el profesorado y responsables municipales, también entre el propio profesorado o entre las familias. En cuanto a las amenazas, son aquellos aspectos limitantes que debemos tener en cuenta. Cabe señalar que la mayor parte de las actuaciones municipales que responden a las demandas llegadas de los centros educativos son de carácter infraestructural, por lo general urgentes y puntuales. Parece esta una relación establecida por el hábito entre centros educativos y ayuntamientos, tan frecuente que muchas veces pasa desapercibido el deber ser en materia de políticas municipales inclusivas, que debe ir más allá. Las actuaciones políticas se ven en ocasiones condicionadas por factores externos de tipo político-electoral. Sería una segunda amenaza. Son ejemplo de ello programas muy llamativos mediáticamente, pero con carencias de contenido metodológicas.
Igualmente, actuaciones que pudiesen suscitar polémica y por tanto se posterguen, retrasen o reconfiguren para gustar al mayor número de personas posible, etc. En cuanto a las fortalezas, de manera sintética, cabría destacar la importancia concedida a la promoción de la inclusión educativa por parte de todas las personas entrevistadas, en paralelo a la voluntad de fomentarla, que manifiesta en todas las voces de las personas entrevistadas. Una segunda fortaleza sería destacar que la existencia de órganos como el Consejo Escolar y la importante cantidad de iniciativas, programas o proyectos, en muchos casos estables, emanados de políticas públicas orientadas a la infancia y la adolescencia. Por tanto, hay una buena base para trabajar, con convenios estables entre instituciones y con mecanismos para favorecer la participación de los centros educativos. Cuando participan órganos, sería una tercera fortaleza a destacar interesante. Cuando participan órganos como el Consejo Escolar, las actividades suelen tener participantes y continuidad, además de una evaluación satisfactoria por parte de infancia y familias y también desde la perspectiva de los representantes municipales. Por último, nos gustaría señalar igualmente 3 oportunidades. En un primer lugar, establecer canales permanentes y efectivos de comunicación, idealmente yendo más allá de los cauces reglamentarios, pues en el ámbito municipal se podría aprovechar la cercanía que en ocasiones permite trabajar desde esa mayor proximidad territorial. Una segunda oportunidad sería dar mayor peso a la mirada preventiva, anticipando procesos de exclusión educativa en base a condicionantes socioeconómicos, culturales, etc., detectando así la existencia de iniciativas en esta línea que podrían consolidarse con continuas mejoras en base a evaluaciones estables y planificadas de las experiencias anteriores. Esto sería una estrategia para contribuir a darle estabilidad a muchos programas o acciones municipales promotores de la inclusión educativa. Por último, una tercera oportunidad sería la promoción del trabajo interdepartamental coordinado a nivel de los ayuntamientos, sabiendo que existen múltiples áreas municipales, igualdad, deporte, cultura, bienestar, con iniciativas destacadas en materia de inclusión y con una finalidad educativa, más allá de las propias de la Concejalía de Educación. En este sentido, cabe destacar la necesaria transversalidad de las acciones municipales inclusivas. Con todo, y de manera también sintética, concluimos que el título de esta comunicación, Todo para la escuela pero sin la escuela, esa primera parte del título, resume en buena medida la principal conclusión de este trabajo, de tipo confirmatorio y de sobra conocida, como es el amplio margen de mejora para desarrollar un abordaje comunitario de la inclusión en el ámbito local, desde el papel que al efecto desempeñan las corporaciones municipales, siendo especialmente preocupante la escasa participación de los centros en el diseño, planificación e incluso en ocasiones en la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones derivadas de esas políticas municipales. En esta línea, el papel de los centros escolares se sitúa en un saber técnico y específico, congruente con el deber ser de un desarrollo curricular que debe trabajar también valores orientados a la convivencia y a la inclusión. En este sentido, hemos intentado ir más allá, analizando causas y efectos que aporten información sobre la concreción de las políticas municipales en materia de inclusión educativa y en qué medida se sustenta en una mirada comunitaria que, como indica Carmen Gallego, entienda la necesidad de pensar sobre las diferencias individuales como características legítimas de la sociedad, no como características excluyentes y categóricas. Una idea básica para una concepción de la inclusión que potencie, además de la dimensión propiamente educativa en el ámbito escolar, su contribución a conformar sociedades justas y democráticas en las que la convivencia en igualdad sea un valor central. Por todo, desde un plano reivindicativo reclamamos la necesidad de resituar el foco sobre la optimización del apoyo comunitario para promover la inclusión educativa, tarea en la que las políticas públicas municipales y las acciones que de ellas se derivan tienen una importante función, lo que obliga a compartir la mirada de las personas o colectivos con necesidades educativas especiales con aquellas personas que puedan contribuir a paliar dichas necesidades, enfoque en el que nos hemos centrado en esta comunicación. Muchas gracias.